LB12 Radio Independencia, sí señor. Qué extraordinario. Vos sabés que yo tengo un recuerdo maravilloso de esa radio, Ajá. por- porque para esa radio relaté la pelea de Muhammad Ali y Bonavena. ¿Estaba don Luis Rey en ese momento? Estaba Hernán Santos Licolini. Ajá. Él era el conductor. Estaba Luis Rey en esa época también, pero estaba Hernán Santos Nicolini y ese día no podía transmitir. Él relataba normalmente para la radio y ese día no pudo. Éramos compañeros en el círculo de periodistas deportivos. Qué bárbaro. Y me pidió que relatara esa pelea. Era mi primera pelea, mi primer relato fue la pelea de Bonavena con Cassius Clay. Qué extraordinario. Qué hermosa, Y después transmití, qué hermosa anécdota. sí, después transmití alguna vez algún partido de fútbol también para LB12. Así que bueno, tengo un recuerdo muy lindo de esa radio. Mire usted, ¿no? Sí, por acá pasaron muchos grandes del periodismo y bueno, y con esta anécdota que me está contando usted, que yo sinceramente no la conocía, realmente es muy linda y además qué pelea que le tocó, ¿no? 15 rounds y con 3 caídas en el último, digamos, como para debutar. No era poco. Bueno, Juan José, trayéndolo al tema mundiales, usted que ha cubierto muchos mundiales de fútbol, si usted se pone a ver lo que había cuando empezó en el mundial como espectador o como periodista y ve lo que hay ahora en un mundial, ¿qué es lo que más le sorprende hoy? En lo que tiene que ver con el fútbol. La organización y el marketing y todo. Claro, la organización y el marketing, todo eso es totalmente distinto. Antes, por principio, los enviados especiales argentinos, desde que yo tengo uso de razón, mi primer mundial fue el del 74, eran muy poquitos, éramos apenas una docena o 15, éramos en aquel momento los enviados. Supongo que deben haber sido, recuerdo en el Mundial del 66, a la gente de Clarín, que también Diego Lucero, Justo Pierna y algunos poquitos más. Y después el tema de las comunicaciones era totalmente distinto, se mandaba por telex o por teléfono. Hoy tenemos la información al instante, los avances de la tecnología son increíbles. La primera vez que yo mandé por internet fue en el Mundial del 98. Claro. Fue la primera vez que pudimos hacerlo por internet. En el 86 mandábamos por teletipo. Claro. O a veces los compañeros nos tomaban por teléfono los comentarios. Era otra cosa y todo lo que rodeaba los centros de prensa no eran lo que son hoy. Hoy lo que más llama la atención es que si uno iba al centro de prensa del 2014 o al del 2018, y seguramente va a ser muy parecido en Qatar, es como estar siempre en el mismo lugar. ¿Viste cómo son los all inclusive? Claro. Que vos no sabés si estás en la Isla Margarita, si estás en Cayo Coco o estás en Florianópolis. Bueno, porque son todos más o menos parecidos. Bueno, los centros de prensa tienen esa característica, ¿no? Que son todos iguales, muy parecidos. Inclusive los restaurantes, la comida es la misma en Brasil que en Rusia y seguramente será lo mismo en Qatar. Claro. Ahora, lo voy a llevar un poquito, usted que escribía en aquella época para la revista El Gráfico, bueno, para los más jovencitos el gráfico era esperar en el interior del país los días martes a que llegue, obviamente allá en Capital llegaba en el momento. Y lo voy a llevar al Mundial. No te vayas a creer, no vayas a creer, porque a veces hubo una época, cuando yo era chico, el gráfico llegaba los
los miércoles o los jueves llegaba recién. Mire usted, aquí era decirle al kiosquero, guardame el gráfico, y más si un San Martín, un Atlético, tenían una actuación en un Nacional, era guardame el gráfico. Yo lo que le quiero preguntar, en el año 78, cuando organizamos el Mundial, ¿le fue difícil a ustedes hacer cobertura por el momento del país, por cómo se vivía, Juan José? No, la cobertura no teníamos no teníamos inconveniente para cubrir. Lo que no podíamos hacer era decir lo que estaba pasando, obviamente, porque corríamos peligro. No es que desconociéramos todo, tampoco teníamos idea de la dimensión de lo que era la tragedia, de lo sangrienta que era la dictadura militar, ¿no? Pero nosotros podíamos cubrir. A mí me tocó estar muy cerca de Argentina, estuve muchas veces en la concentración argentina en José Cepaz. Digamos, el gráfico abría muchas puertas como para poder trabajar sin demasiados inconvenientes, ¿no? Pero tampoco lo tenían los demás, digamos. No es que a nadie lo obligaran, y esto es el recuerdo que tengo yo por lo menos, no es que a nadie lo obligaran a hablar a favor. Nosotros estábamos totalmente compenetrados con lo que era el equipo, no con la utilización que hacía del Mundial la dictadura, pero sí con lo que representaba Menotti y lo que representaba esa selección nacional, ¿no? La obtención del título, ¿usted la considera? Porque hay mucha gente que le quita un poco de mérito al título por el tema de la dictadura. ¿El equipo, el título se logró en forma legítima o tuvo algo que ver la dictadura desde su punto de vista, Juan José? Yo creo que fue legítimo. Digo, lo que uno puede poner en duda siempre, y es lo que generalmente van a sobrevolar todos los fantasmas y todas las dudas, es el partido del 6-0 de Argentina sobre Perú, no en la final, porque en la final no hay nada que discutir, ¿no? En principio yo lo que creo es que la dictadura, si hubiera podido, hubiera hecho cualquier cosa para que Argentina salga campeón del mundo. Porque le interesaba, porque imaginaba que eso iba a darle aire para continuar con lo suyo. Pero, por ejemplo, y doy algunos datos sobre lo que fue ese partido de Argentina y Perú. Primero, la primera cosa es que el reglamento estaba mal, y eso hizo que Argentina jugara con Perú sabiendo el resultado de Brasil con Polonia, lo que indicaba que sabía ya que tenía que hacer 4 goles por lo menos. Los peruanos estaban eliminados y desmotivados, no tenían mucho para hacer. 3 meses antes del Mundial, Argentina le había ganado a Perú en Lima 3-1 con un baile fenomenal y en un partido que pudo haber ganado por goleada. Y el otro dato es que en el comienzo del partido hubo 2 pelotas que pasaron muy cerca de los palos de Filiol y que pudieron haber cambiado la historia. En definitiva, yo creo que Argentina estaba en condiciones de ganarle a Perú, de hacerle 6 goles, sobre todo porque tenía mucha motivación, la cancha que era un hervidero y un rival que no jugaba por nada. ¿Usted vivió el día que lo dejan afuera Maradona de la selección argentina, Juan José? No estaba, no estuve, no lo viví de cerca. Lo que puedo decir de eso es que era se veía venir que a Maradona era uno de los que iba a quedar afuera. Con la perspectiva histórica uno puede decir, bueno, pero ¿cómo puede ser que lo hayan dejado afuera a Maradona, ¿no? Viendo lo que fue después Maradona. Pero hay otro dato, que es que ahí en ese equipo había varios número 10 y realmente muy buenos, como Valencia, como Kempes, Alonso, y jugaba La Rosa también, y estaba Villa, que podían cumplir esa función. Había muchos jugadores en ese lugar. Maradona nunca se lo perdonó a Menotti, aunque después sí, Menotti lo llevó al Mundial Juvenil al año siguiente y Maradona fue figura, y después lo llevó
al 82, pero Maradona del 82 inclusive el del 78 no era el del 86, Claro. no había llegado a ese nivel extraordinario. Entonces uno lo mira con perspectiva y dice, pero ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que lo dejen afuera a Maradona? Bueno, qué sé yo, hay explicaciones para todo, ¿no? Uh-huh. Y en cuando ustedes tenían contacto con jugadores de otras delegaciones, le pregunto esto porque se llegó a decir que después de un documental que lanza la televisión holandesa mostrando a las madres de Plaza de Mayo, hay como una carta que se escribe a nombre de Rudolf Kroll, que es publicada por una revista, falsa carta escrita por Rudolf Kroll a la hija. Una locura, un verdadero despropósito. La historia de esta carta es así. Esa carta se publicó en la revista El Gráfico. Sí. El autor fue Enrique Romero, que era un periodista de la revista, que era un personaje muy especial, muy singular, un tipo muy simpático, pero a la vez muy trepador, capaz de cualquier cosa, digamos, de inventar esa carta, o si tenía que hablar a favor de Dios o del diablo, lo hacía con la misma naturalidad. Él inventó esa carta. La verdad es que fue una verdadera porquería, que además era todo el mundo se daba cuenta de que no podía ser. ¿Cómo le va a escribir Kroll a su hijita holandesa en inglés? No tenía ningún sentido. Además el contenido de la carta era espantoso, porque hablaba de los fusiles que disparan flores, qué sé yo, era una cosa horrible. Claro, sí, y que los soldados los protegían en lugar de amenazarlos, algo así decía. Sí, los soldados que nos cuidan y nos protegen bueno, yo varios años después, Kroll, que había jugado en Italia y hablaba italiano, vino a la Argentina a jugar en un programa que tenía Tinelli, que jugaban una especie de papi fútbol. Vino Kroll a la Argentina y yo tuve la oportunidad de entrevistarlo para la revista, para el diario Página 12. Sí. Y le llevé el recorte de la nota y la carta, y que, por supuesto, lo primero que me dijo Kroll fue, dice, pero ¿qué sentido tiene que yo le escriba a mi hija holandesa en inglés? Yo jamás hablé en inglés con mi hija. Y desmintió totalmente esa carta, pero desmintió lo que ya se sabía, digamos. Confirmó lo que todos sabíamos, que esa carta era apócrifa, ¿no? Claro, y lo raro es que Kroll no hizo ninguna acción legal ni nada por el estilo, ¿no? Intentaron hacer algo, pero los pararon. La verdad es que nunca pude saber bien cómo hicieron para frenarlos a los holandeses, porque estaban indignados con esa cuestión, ¿no? Uh-huh. Pero lograron frenarlos. No sé cuál fue la gestión que hicieron para lograr, sí lo dijeron en Holanda, ¿no? Sí hablaron sobre esto para los medios holandeses, pero no se armó el escándalo que debió haberse armado. Me imagino que también todas estas cosas hay que verlas con proyección histórica, ¿no? Si esto hubiera pasado hoy era un escándalo, pero tremendo. Juan José, y en cuanto a los jugadores, ¿qué decían? Porque tengo entendido que hubo un solo jugador que se reunió con una de las integrantes de Madre de Plaza de Mayo, que fue Julio Ricardo Villa, creo que fue el único. El resto de los jugadores, ¿qué decían? ¿Se hablaba del tema? ¿Hablaban de lo que pasaba o ellos estaban solo concentrados en lo que era el Mundial? Estaban concentrados en general en el Mundial. Julio Villa habló con Tati Almeida, con una de las madres de Plaza de Mayo, una nota que gestionó Ariel Sher, que es un periodista amigo, pero eso fue muchos años después, ¿no? Y Villa le contaba ahí a Tati Almeida que no sabía lo que pasaba. Y en general la mayoría de los jugadores no tenía conciencia de lo que pasaba, o en todo caso, y a veces pasan también estas cuestiones, como mecanismo de defensa trataban de
de mirar para otro lado o de vivir en la cápsula, y esto nos pasaba a muchos, de vivir en la cápsula que era el mundial, y por eso no se enteraban o no querían enterarse demasiado. Ujú. ¿Y el resto de los seleccionados hacían alguna alusión o ellos estaban también metidos en lo suyo, en lo que era el mundial? No, estaban metidos en lo suyo, estaban en el mundial, no hubo para nada. Algún atisbo, qué sé yo, como hay ahora, algún atisbo de denuncia sobre Qatar, pero en general vos ves que nadie habla sobre la muerte de los obreros Claro. en la construcción de los estadios en Qatar. Digo, Ujú. están todos más preocupados por cómo funciona el equipo, ¿no? Son realidades y son comprensibles por otra parte, ¿no? Ujú. Uno no puede ser no puede ser tan crítico con ellos por no tomar partido con estas cuestiones. Juan José, si tiene que quedarse con algún mundial, una experiencia de todos los mundiales que ha cubierto, ¿con cuál se queda usted? Eh, y con todos, y con todas. Yo soy de los que siempre digo esto, ¿no? Que somos de una generación que para la cual la vida es eso que transcurre entre mundial y mundial, ¿no? Ajá. Eh, lo digo exagerando, pero uno siempre toma como referencia a los mundiales, qué sé yo. Mi hija nació nació en España 82, Claro. eh, digo, como referencia. Yo me casé en el 78, en fin. Todos los mundiales tienen su encanto. A mí me gustó mucho la posibilidad que nos dieron, porque teníamos los viajes gratis, de recorrer Alemania en el 2006, y recorrimos muchísimo Alemania y vimos cosas muy diferentes, y Se- además estas cosas que te dan la cobertura de estos mundiales, que es, por ejemplo, haber estado en el lugar, en el salón donde se realizó el juicio de Nuremberg, ¿no? O de, Ah, o de ver, imaginar, porque estar viendo en ese lugar, en la misma ciudad de Nuremberg, de por donde desfilaban las tropas de Hitler. claro. ¿Y se ve todavía la Eh, diferencia que hay en lo que era la antigua Alemania federal y la antigua Alemania democrática? ¿Se ve una diferencia entre estas dos regiones ya unificadas, obviamente? sí, se ve diferencia porque todavía sostienen, y esto también lo vimos en Rusia, ¿no? Hay en la Alemania democrática hay muchos edificios antiguos, de esas especies de palomares, Ah, claro. eh, similares a algunas construcciones del peronismo en la Argentina, para tener alguna referencia, eh, tipo Lugano 1 y 2 en Buenos Aires, y se ven esas casas que son muy parecidas, todas iguales, que uno las mira y dice qué feas que son, pero a la vez uno debe entender que le daban habitación y le daban lugar de vivir, le daban vivienda a muchísima gente, ¿no? Ujú. Y todavía se conservan. En Rusia veíamos muchos de esos edificios, de esos palomares gigantescos, este, producto del sistema, ¿no? Que se mantiene en alguna de sus tradiciones. En muchas, lo veíamos en Rusia, Claro. en muchas tradiciones que como que todavía quedan resabios de lo que era la Unión Soviética, ¿no? No es que se transformó totalmente. Lo que yo vi como cosa muy, Ujú. muy diferente fue haber estado en el 74 y en el 2006, la diferencia de la gente, de los alemanes, ¿no? Porque Claro. vivieron el 2006 como una fiesta,
porque ya no tenían la culpa del 74, digamos. En el 74 todavía seguían pagando las culpas del nazismo, ¿no? Es más, en el 74 venían del atentado del grupo Septiembre Negro en Múnich en el 72 encima. Encima tenían esa carga. Y después en el 2006 no, lo vivieron como una fiesta, pese a que ellos no llegaron. Se lo vivió todo el tiempo como una gran fiesta. En el 74 lo único que se vio como gran fiesta fue el día que salieron campeones, que hay una cervecería en Múnich gigantesca, y bueno, y eso fue, qué sé yo, emborracharse todo el mundo, Claro. Tomaban unas especies de balde de cerveza que eran una cosa impresionante. Estoy viendo, todavía tengo la imagen de los mozos paseando con esos baldes de cerveza, ¿no? Qué bárbaro. ¿Y usted tuvo la posibilidad de ver el partido entre las dos Alemanias? ¿Qué clima se vivía? No, el partido entre las dos Alemanias no lo vi. Lo que queda de ese partido entre las dos Alemanias es que no había no había una rivalidad muy grande entre los jugadores de fútbol. Ajá. Y por otro lado, ganó la Alemania Democrática, Sí. que era un equipo absolutamente inferior, y yo tengo toda la intención de que ganó la Alemania Democrática, porque la Alemania Federal no puso demasiada resistencia, pensando que ese partido, si ganaban, terminaban en la misma zona que Holanda, y de esta manera evitaron a Holanda y la enfrentaron recién en la final. Así que el partido fue medio raro en ese sentido, ¿no? Claro, como una especie de perder por conveniencia de parte de... Claro, perdieron porque les convenía. Claro, exactamente. Y no les importaba la cuestión política de que, bueno, en aquella época se le daba mucha trascendencia a todo lo que eran enfrentamientos de la época de la Guerra Fría. Cada enfrentamiento entre el bloque socialista y el bloque capitalista se lo tomaba como cada enfrentamiento deportivo, se lo tomaba como parte de la guerra. Juan José, ¿algún jugador que le haya impresionado más de la cuenta, que todavía usted tenga la imagen, más allá de Maradona, de Messi, que lo vemos, un jugador de otra selección que usted diga, qué jugador, todavía me acuerdo cuando hacía tal cosa? Maradona. Sí, hay muchos. Beckenbauer, por ejemplo. Beckenbauer, era un placer verlo jugar a Beckenbauer, o Cruyff, o Neskens. Neskens era un jugador extraordinario, el 5 de Holanda. Platini, me tocó ver a muchos jugadores. El Brasil del 82, con Sócrates, con Falcao. Era un equipo, el Brasil del 82 debió ser campeón, sí. Era un equipo extraordinario. Chocó contra un Paolo Rossi iluminado y fuera. Claro, y fuera. Digo, el fútbol tiene esas cosas. El fútbol tiene un montón de injusticias, y mucho más en los mundiales, que son campeonatos cortos, donde un partido, una mala tarde te deja fuera de todo. Para usted, a medida que pasan las épocas, ¿ha evolucionado o ha involucionado el fútbol en cuanto a valores? Porque estamos hablando de muchos valores, pero de hace mucho tiempo, y hoy, como desde mi punto personal, o sea, desde mi punto de vista personal, es como a mí me cuesta, no sé a usted. Y uno siempre parte de la idea de que todo tiempo pasado fue mejor. Es difícil esquivar y escaparse de eso, porque en el fondo lo que uno está diciendo con esto, que era mejor, era uno, ¿no? Y entonces siempre es mucho más romántico lo anterior, tiene otra belleza, y no tanto lo nuevo. Pero si uno lo mira con un poco de justicia y un poco de objetividad, hoy se juega a una velocidad muy distinta,
y es muy difícil jugar como se juega hoy, ¿no? Comparativamente, uno cuando ve videos de partidos viejos, se nota la diferencia y lo difícil que es jugar en estos tiempos, además con tantos avances tecnológicos y con tanta parafernalia, con tanta gente trabajando para mejorar en muchos aspectos. Pero también es cierto que se ha mejorado mucho la técnica. Hay sobre todo en los europeos, han mejorado mucho las técnicas. Uno los ve en los partidos de la Premier League y los ve sobre todo ahí en el fútbol de Inglaterra, donde hay grandes equipos y grandes jugadores, la calidad técnica que tienen como para jugar en velocidad, para hacer en velocidad lo que antes se hacían naturalmente en otro ritmo. Ahora se juegan en 78 revoluciones por minuto. Claro. Y nosotros jugábamos en 33, ¿no? Es otra cosa. Pero bueno, también es cierto que lo que impera es esta necesidad loca que no existía tanto antes de ganar de cualquier manera. Claro. Y que hace que los partidos sean... sobre todo nos pasa a nosotros en nuestro medio, ¿no? Que los partidos sean tan violentos y que sean tan locos, que se saquen tantas tarjetas amarillas, que se pierda tanto tiempo, que se discuta tanto, hay una presión tan grande para ganar que todo se hace espantoso, ¿no? ¿Cuál es su mirada acerca de la selección de Scaloni y qué posibilidades tenemos en este mundial, Juan José? Yo creo que tenemos menos posibilidades de lo que cree la prensa en general, y tenemos más posibilidades de la que teníamos en Rusia. Me parece que hay que tratar de poner las cosas en el punto justo, ¿no? Hay mucho tachín. Nosotros le ganamos a Jamaica y a Honduras y parece que le hubiéramos ganado a Brasil del 70, pero a la vez porque hay equipos europeos que son muy fuertes, que están, yo creo que están por encima de Argentina, ¿no? Que nos va a costar mucho ganarle a algunos equipos europeos y a Brasil mismo. Pero a la vez lo que veo con optimismo es que se ha conformado un grupo muy sólido, que todo gira en torno de Messi, y Messi está bien, está cómodo, y está entero, aunque no con la quinta velocidad como tenía hace unos años en el Barcelona, pero está maduro, y el hecho de haberle ganado en la Copa América a Brasil generó un clima de distensión interna, porque la gente acá es muy injusta, ¿no? Parecía como que estos jugadores no servían para nada porque nunca habían ganado ningún título, y ellos mismos terminan por convencerse de que es así, y entonces como ganaron esto, se agrandaron y se empezaron a sentir mejor, y uno ve al equipo que juega con convicción. Sí sé que hay rivales que van a ser muy difíciles, y no descarto la posibilidad de que Argentina llegue tan lejos como que pueda ganar el título. Digo, no es que esté diciendo no hay ninguna chance de ganar el título. Lo que digo es, paremos la moto, no nos agrandemos tanto, no nos pongamos la piel del zorro antes de cazarlo, qué sé yo. Vamos a ir paso a paso, ¿no? Bueno, Juan José, la verdad un gusto de haber charlado con usted. ¿Actualmente sigue escribiendo en Página 12 usted? Sigo escribiendo en Página 12, vamos a sacar un libro ahora con Oscar Barnade de Clarín, estamos ya casi está en mi imprenta. Hicimos un libro que es Mitos y Leyendas en la Historia de los Mundiales, que lo hacemos con la editorial Octubre, y la verdad que estamos muy, muy contentos con eso. Yo también estoy trabajando en un proyecto del Ministerio de Educación de la Nación, que es, con otros compañeros, lo que estamos haciendo es un trabajo de la historia social, política, cultural y económica de los 32 países que van a jugar el Mundial, ¿no? Un material que va a ser distribuido en las escuelas
como para que ese tema que es inevitable, que va a ser el Mundial, sea capitalizado pedagógicamente también para que los pibes tengan información y les abra la posibilidad de buscar más información sobre cada uno de los países que juegan el Mundial, ¿no? Obviamente, porque para eso también tiene que servir un Mundial. De pronto jugamos, qué sé yo, un partido con Arabia Saudita. ¿Qué hacen los árabes? ¿A qué se dedican? ¿De dónde vienen? ¿Cómo están? Claro, cómo viven, qué pasa con internet, qué pasa con las mujeres, tienen parlamento, cuáles son sus lugares que son patrimonio de la humanidad, en fin, hay muchísima información que tratamos de acercarles y que les abre la posibilidad de buscar a ellos otro tipo de información, y me parece que está buena la excusa de la Copa del Mundo. Nosotros somos de esa generación, sabemos que Birmingham, que hay una ciudad que se llama Birmingham porque Argentina jugó ahí en el Mundial del 66 y hemos crecido con eso, ¿no? Aprendiendo geografía a partir del deporte y de los mundiales. Claro, así conocimos, por ejemplo, Camerún en un momento y claro. Y ahí recién empezamos a ver dónde quedaba, cómo vivían. ¿Dónde queda Camerún? Claro. Y bueno, esto es lo que tiene de bueno, esa parte que tiene buena también, digo, uno se informa. Seguro, Juan José. Bueno, me encantó cómo arrancó esta nota con esta anécdota de la pelea de Bonavena con Cassius Clay, que usted fue el relator de la pelea aquí en LB12 Radio Independencia, y bueno, qué sé yo, una anécdota muy linda y le agradezco que la haya compartido precisamente esta noche con nosotros. Es una pena que no tenga registro de eso, ¿no? Que no haya guardado, que no se haya grabado esa pelea y desde luego que les cuento que en la radio tampoco la tienen, pero son esas cosas que uno sueña con que mágicamente alguna vez aparezca alguien que diga, mira, acá está. Como el gol de Suñé a River. ¿Como el gol? Como el gol de Suñé a River, digo. Como el gol de Suñé a River, sí, inclusive como las paredes de Bertoni y Bocini, que estuvieron mucho tiempo escondidas también y que aparecieron con el gol contra la Juventus. Es cierto, son esas cosas que mágicamente de pronto aparecen. Hoy, por suerte, todo está registrado, todo está grabado. Los avances tecnológicos en este sentido son maravillosos, ¿no? Pero bueno, nos queda el recuerdo, ¿no? A los viejos nos queda la vivencia, nos queda el recuerdo de haber sido testigos de otra época diferente y que también tuvo su encanto, ¿no? Juan José Pano, un periodista de gran trayectoria, muchísimas gracias por este diálogo aquí en LB12 y aquí en Tiempo Mundial. Le agradezco muchísimo esta comunicación. No, por favor, les mando un abrazo muy grande a todos los tucumanos. Un abrazo grande. Bueno, pasó Juan José Pano, un periodista realmente de primer nivel. Reitero, Clarín, La Razón, El Mundo, en cuanto a medios, La Voz, Página 12, trabajó en Revista El Gráfico, Goles, también trabajó en Radio Belgrano, Radio Nacional, La Tribu, Radio Excelsior, y hizo la cobertura de varios mundiales. Estuvo pasando aquí en Tiempo Mundial. La tribuna grita gol el lunes por la capital. Todos giran, todos bajo el sol. La primavera eligió una estación para acompañarte todos los días. LB12, Primavera 2022.